Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Grounding Nomads. No hemos tenido capítulos por casi un año o más y quería aprovechar de partir diciendo el nombre de este podcast. Este podcast se llama Grounding Nomads y tiene una razón de ser. Y es que grounding significa enraizar, nomads significa nómades, y este es un nombre que a mí me llegó a la mente cuando yo estaba en una micro. Yo hace 3 años volví de un viaje que me cambió la vida, que fue casi un año, fueron 11 meses de muchísimo viaje. Y cuando volví estaba llena de desbalances que ni siquiera sabía que eran desbalances porque los había normalizado y la verdad es que no estaba muy conectada con mi cuerpo. Pero llegué y había entendido muchísimas cosas, me había puesto a estudiar también Ayurveda, había empezado a entender un poco más del cuerpo y me había empezado a dar cuenta que en verdad mis desbalances eran algo de lo que me tenía que hacer cargo, que no era normal. Y bueno, ahí empezó una búsqueda para mí de enraizarme. Sentía que me identificaba mucho con una nómade porque a pesar de que antes de ese viaje siempre estaba viajando entre Chile y mis viajes o viviendo en otro país, siempre estaba en movimiento. Aunque viviera en un lugar o en otro, estaba en movimiento. Y también yo asociaba muchos de mis desbalances con ese estar constantemente en movimiento sin tomarme el tiempo de enraizar. Y por eso nómade y después grounding, porque necesitaba encontrar la forma de sentirme enraizada en tanto movimiento. Entonces cuando yo iba en esta micro, en este bus en Santiago a la vuelta de mi viaje, estaba mirando por fuera de la ventana y se me viene el nombre Grounded Nomads. Estaba buscando un nombre para mi blog que abrí en ese entonces y me llegó ese nombre. Y después, cuando empecé este podcast, dije ya, quiero que sea la acción de enraizar a los nómades, los y las nómades. Entonces por eso Grounding Nomads, enraizando nómades. Y no es que yo sea una nómade enraizada, es más que este concepto es un arquetipo al que yo aspiro, es una guía, me da guía, que yo quiero moverme, quiero estar constantemente en movimiento, pero enraizada dentro de ese movimiento. Por eso Grounding Nomads es este podcast. Y la verdad es que yo nunca pensé en cómo iba a dividir las temporadas. Me hace sentido dividir, o sea, que este capítulo sea la inauguración de una nueva temporada porque no había hecho en uno hace tanto tiempo y siento que estoy en una nueva etapa de la vida. Y ahora, visto en retrospectiva, podría decir que toda la primera temporada de Grounding Nomads fue un poco de yo en mucho desbalance, enraizándome a través de entender muchísimas cosas, practicar distintas cosas, bueno, todo lo que hay en la temporada anterior. Y ahora, en esta nueva temporada, yo siento que estoy muchísimo más enraizada y muchísimo más en mí. Entonces, este es una siguiente etapa, siguiente temporada, y lo vamos a inaugurar con este capítulo. Se vienen muchos capítulos más, tengo unas invitadas que me emociona demasiado traer para seguir con todo esto. O sea, al final todos los capítulos que yo hago se relacionan con lo que yo estoy viviendo y al final yo siempre quiero seguir moviéndome, aunque no sea de un país al otro. Ahora estoy instalada en Chile en mi nueva casa, pero quiero estar caminando de un lugar al otro, yendo por mis ideas, por mis proyectos, conociendo personas por allá, por acá, viajando, moviéndome. Y quiero hacerlo de una forma enraizada, que no, o sea, siempre nos vamos a desbalancear, estamos expuestos a un medio que siempre va a tener impacto en nosotros, pero yo sí quiero tratar de minimizar los desbalances o que esos desbalances no se vuelvan enfermedades. Y para eso es muy importante estar enraizada en tu ser, que es una de las definiciones de el Ayurveda, o sea, de la salud según el Ayurveda. Ayurveda es la medicina ancestral de la India y una de las definiciones que da de salud, o sea, una palabra que usa para describir la salud es swasta. Y swasta es una palabra en sánscrito que significa estar enraizada en tu ser, estar en ti. Es importante estar en ti para poder
estar consciente de lo que te va sucediendo para poder irte haciendo cargo de lo que vas viendo que te sucede. O sea, si tienes sueño, vamos a dormir. Si es que tienes hambre, vamos a comer. Si sientes que estás con demasiado estrés, vamos a hacer prácticas para regularnos. Y bueno, eso es a nivel demasiado generalizado, pero eso. Y bueno, fin de esta introducción. Vamos al tema que nos convoca en este capítulo del podcast, que decidí hacer de mi camino de emprender. Yo todavía no puedo vivir al 100% de mi emprendimiento, pero ya tengo un emprendimiento que sé cuál es el propósito de mi emprendimiento y cada mes, desde hace por lo menos 6 meses, me ha generado algo de ingresos. No puedo vivir de él todavía, pero sí tiene sus raíces que ya están bien enraizadas en el suelo. Valga la redundancia, raíces enraizar, rounding nomads. Bueno, entonces vamos a partir por el principio. ¿Por qué se me ocurrió emprender? ¿Y qué es esto de mi emprendimiento? Bueno, volviendo a mi viaje de 11 meses, hace 3 años, en el viaje partí en Berlín, que yo había vivido en Berlín, pero volví a Chile y después me fui 3 meses a visitar a mis amigos a Berlín, a conmemorar mi vida que tuve cuando viví ahí por casi 4 años. Y este viaje terminó volviéndose un viaje de 11 meses, donde estuve 6 en India y el resto en el sudeste asiático y bueno, en más lugares de Europa. Y en este viaje yo todos los días sentía el goce de existir. Mientras que recorría India, todos los días me despertaba y tenía unas ganas de ver qué iba a pasar en el día, una curiosidad. Estaba todo el rato demasiado receptiva y demasiado curiosa y asombrada por la existencia. Y al final del viaje me tocaba volver por algo muy puntual. Un familiar se casaba y no me quería perder ese matrimonio. Pero también empecé a sentir, o sea, eso, si no fuera por el matrimonio, probablemente me hubiera demorado más en volver, pero sí hubiera vuelto. Porque en mi cabeza siempre estaba que los viajes se terminaban, que ahora es algo que no sé si pienso, pero no he viajado para comprobarlo. Pero bueno, me tocaba volver y ya cuando se estaba acercando el momento de volver, igual yo estaba cada vez pensando, bueno que voy a volver porque así puedo aprovechar de sentarme y realmente descubrir cuál es mi propósito en la vida y qué es lo que quiero hacer y descubrir una forma de generar ingresos de una forma que me haga sentido y pueda hacer desde cualquier parte del mundo. No tenía idea de qué era lo que iba a hacer, pero tenía la idea de que si es que encontraba mi propósito, todo iba a hacer sentido. Yo creo que esa es una creencia muy común, que si encontramos nuestro propósito, todo va a ser muy claro. Y spoiler alert, no lo es así. Y no conozco a nadie que piense que sí es así. Dime si es que tú piensas que es así y lo has vivido. Bueno, yo este viaje lo hice tenía ahorros y además trabajaba online, hacía traducciones, que sigo haciendo, pero cada vez me llegan menos. Y también traducía documentos del inglés al español o al revés. Y también trabajaba en una consultora ONG, pero ahí ganaba muy poco. La mayoría de mi viaje fue con ahorros de los trabajos que hacía y de traducciones. Las traducciones me daban algo constante mes a mes, pero nunca sabía cuánto iba a ser. Y con eso viajaba y de verdad que estaba demasiado agradecida de poder viajar así, de tener tanta libertad, pero igual con las traducciones sí me pasa, que era increíble que me diera dinero desde cualquier parte del mundo, pero no me daba mucho propósito ni significado más allá del dinero. Y en la ONG no ganaba mucho y le ponía todo mi corazón y todo mi empeño porque yo era todo por la causa, o sea, creía totalmente en la regeneración de la tierra y por eso le daba mi todo, pero eso no tenía una retribución financiera que me gustara. Y
tampoco habían muchas posibilidades de crecer a menos que tú movieras todas las cosas. Y yo estaba como recién entrando a mi vida laboral en ese ámbito. Entonces, bueno, no era muy posible para mí en ese entonces, con lo que sabía, hacer que toda una empresa crezca sin recibir retribución que sentía que era justa. Y también me acuerdo que cuando empecé a trabajar ahí, yo hacía unos posts, porque uno de mis trabajos era manejar las comunicaciones. Y me acuerdo que hacía unos posts que me enorgullecían tanto y me pasó un poco las primeras veces que los hacía y era como, wow, y voy a entregar esto a alguien más. Como esto ya deja de ser mío. Y lo entregaba porque creía completamente en la causa. Sigo creyendo completamente en la regeneración. Pero sí estaba eso en mi mente, como yo estoy como estoy creando arte a través de las creaciones que hago para comunicar algo que en verdad me mueve, que es la regeneración, pero no es bajo mi nombre. Llámenlo ego, llámenlo lo que quieran. Para mí eso sí me generaba una inquietud. Entonces, sí estaba dentro de mí, como yo sabía que tenía algo que entregar y que podía desarrollar, que podía hacerle bien al mundo, y ya no lo quería hacer para alguien más, sino que para construir algo desde mí, sintiendo que pertenezco al lugar en donde lo estoy entregando. Entonces, por eso yo ya sabía que eventualmente no quería hacer todo para alguien más o para otra empresa, todo bajo el nombre de alguien más, pero no había pensado bien que quería emprender, o sea, no sabía concretamente que quería el nombre emprender. Volví a Chile y la verdad es que no tenía idea de cómo iba a encontrar mi propósito, pero me acuerdo que estaba muy, muy obsesionada con encontrarlo. Y, por ejemplo, antes tenía una psicóloga que era bastante espiritual y siempre que iba a su consulta le preguntaba cuál es mi propósito, cómo lo encuentro. O sea, cada vez que me leía las cartas del tarot les preguntaba cuál es mi propósito. Iba a brujos, cuál es mi propósito. Y también empecé a tomar muchos cursos, esto siempre lo cuento. Y en los cursos que tomaba hacía distintos ejercicios, me empecé a cuestionar como qué son las cosas que me gustan, qué cosas son las que no me gustan. Yo estaba enamorada de India y quería seguir viviendo India forever. Y por ese amor que tenía a India fue que empecé a estudiar Ayurveda, porque encontré la escuela donde estudié Ayurveda, que es Somos India, y ellos enseñan el Ayurveda muy desde India. Entonces, para mí, estudiar Ayurveda era una forma de seguir aprendiendo de India, pero en profundidad y de la forma que yo lo había vivido. Y comprarme el curso de Ayurveda era un diplomado que duraba 1 año y costaba bastante, era una gran inversión. Yo nunca había pagado por un curso online, bueno, uno, pero nunca un monto tan importante como el que pagué ahí, y lo hice como, lo pensé en 3 días casi o una semana y me metí. Fue realmente un llamado. Y ahí ya como que entré en la vida de tomar cursos, como que ya rompí esa barrera de comprar un curso y hacerlo. Al mismo tiempo empecé a escuchar un podcast donde había una persona que hablaba de una marca, una empresa que enseña a manifestar desde la neurociencia. Y tienen todo un método para manifestar. Y yo creo que ya he hablado de esto en algún podcast, pero obvio que yo creo que te va a interesar esto. Así que lo voy a repetir muy resumido. Pero para manifestar lo que te enseñan es que primero tienes que conocer tu autenticidad. Tienes que saber quién eres y qué es lo que deseas y qué es realmente parte de tu autenticidad y qué cosas son parte de tu ego o de lo que te implantó la sociedad. Porque mucha gente, por ejemplo, puede querer una casa gigante y un Ferrari porque eso es lo que la sociedad denomina como éxito. Pero si te conoces, por ejemplo, yo sé que eso a mí no me haría feliz. No me haría tan feliz como, por ejemplo, hacer un viaje a la montaña al año increíble en distintas partes del mundo. O tener una carpa que pueda poner en mi auto para viajar por Sudamérica.
dentro de mi autenticidad está el movimiento, está la naturaleza, mientras que para alguien que quiere una casa grande o un Ferrari puede ser la comodidad, la grandeza, y que perfectamente pueden ser parte de la autenticidad de alguien, pero uno tiene que saber qué es parte de tu autenticidad y qué no. Y entonces a partir de saber tu autenticidad es que puedes hacer una lista de manifestación. Ahí puedes empezar a escribir cuáles son de verdad las cosas que quieres, para no manifestar cosas que son porque crees que deberías de querer. Para manifestar cosas que de verdad desde el fondo de tu autenticidad quieres. Entonces ahí escribes lo que deseas y después viene todo el proceso de actuar acorde a ello. Y hay distintos pasos que uno tiene que seguir para que las cosas que quieres sucedan. Lo primero es tomar acción alineada. O sea, siempre uso este ejemplo porque es lo que yo viví. Yo quería vivir en una casa en la montaña, entonces tenía que tomar acción alineada con eso, que era, por ejemplo, aprender a hacer fuego, porque en la montaña iba a hacer mucho frío y necesitaba poder, si iba a vivir sola, hacer fuego yo misma. O, por ejemplo, si quisiera ser nómade, acción alineada podría ser, por ejemplo, tratar de reducir al máximo las cosas que tengo, limpiar mi closet y vivir con el mínimo para que me sea más fácil moverme cuando me quiera mover de un lugar al otro. Después de acción alineada vienen los expanders, expansores. Encontrar personas que pueden ser en películas o vecinos o amigas. Encontrar personas que tú sientas como, oh, si es que ella puede, yo también puedo. Entonces, encontrar personas que tienen aquello que tú quieres para que tu cerebro se expanda y vea que es posible tener aquello que tú quieres porque esa persona lo tiene. Y el otro paso es unblock, desbloquear. Y este paso es el paso que te pide desbloquear tus creencias limitantes, tus mandatos. Y para eso hay que entrar a picar en el subconsciente y ver qué son los pensamientos que nos están bloqueando de lo que realmente queremos. O sea, un ejemplo muy burdo. Si es que si yo quería vivir en esa casa en la montaña y había una parte de mí como que dijera, no, las mujeres no viven solas en la montaña o no, no puedes vivir sola, todo eso iba a impedir que yo viviera en la montaña. Entonces hay que hacer un trabajo de cambiar esos pensamientos para desbloquear y poder adquirir lo que quieres. Y bueno, en todo este proceso empieza la vida, el universo, a testearte, te empieza a poner pruebas. Entonces, por ejemplo, yo quería vivir en esa casa en la montaña y el universo me mandaba personas que me mostraban casas que se veían como buenas, pero no eran la que yo quería. Y ahí era decirle no a todo lo que realmente no se sentía como un fuck yeah. Y si le decía que no, pasaba la prueba y cada vez se iba acercando más mi manifestación. Y las pruebas también llegan a través de cosas que te gatillan. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, si es que yo quiero emprender, si yo quiero crecer en redes sociales, ahí, por ejemplo, yo cuando partí a hacer más contenido en Instagram, yo cuando volví de India me empecé a tomar más en serio la creación de contenido y empecé a compartir un poco más de mis procesos personales y de las cosas que había dejado de normalizar en la vida, de creencias limitantes y todas esas cosas. Y ahí, por ejemplo, iba a comer con familiares y uno de esos familiares un día me dijo, yo no entiendo por qué tú te cuestionas todo. ¿Por qué no simplemente puedes ser como las personas normales y simplemente ir y crecer en un trabajo y ser feliz? Y eso a mí me gatillaba un montón, o sea, me quedaba congelada, enojada y sobrepensando un montón. Y ahí esa creencia, o sea, ese gatillo me llevaba a reflexionar y preguntarme, ¿por qué me molesta tanto esto que está diciendo? ¿Será que todavía no he aceptado mi naturaleza y que yo me cuestiono más las cosas? ¿Por qué me está afectando tanto lo que está diciendo esa persona? Y bueno, entonces cada gatillo te invita a reflexionar de ti y a ver los bloqueos que todavía tienes, dónde hay cosas que todavía puedes pulir, integrar.
Bueno, entonces esto es el contexto de todo lo que yo estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo Ayurveda, estaba aprendiendo a manifestar. Y así es como que todo mi mundo o toda mi forma de relacionarme con la vida empezó a cambiar. Yo antes, si bien siempre me he cuestionado mucho las cosas, igual antes estaba desde un punto de vista mucho más desde el deber ser, desde las cosas son así y así son, no vamos a cambiar el sistema, así que trabajemos con lo que hay. Y sí, efectivamente, sí pienso como trabajemos con lo que hay, pero también pienso que uno puede cambiar su realidad a través de la forma en que percibe las cosas. Y eso es un gran cambio, o sea, pasar de ver la vida como las cosas son así y las cosas pasan porque pasan y tú deberías de hacer lo que deberías de hacer porque así es. Estaba más como desde afuera, desde cómo se ven las cosas y lo que uno hace en vez de estar más adentro. Me cuesta un poco explicarlo, pero espero que se entienda que estaba como más fuera del cuerpo, más en la cabeza, más actuando racionalmente, sacando las emociones de dentro. Y si bien sí creía en la magia y sí creía en el universo, no lo veía tan concreto, o sea, era una cosa de a veces el universo te da cosas, a veces puedes manifestar cosas, pero no tenía una visión tan clara de, esto en verdad es así, como que era a veces solamente. Y bueno, empecé a estudiar las cosas que empecé a estudiar y ahí con este curso de manifestación manifesté en la casa de mis sueños en ese entonces, o sea, todo al pie de la letra. Quería vivir en Santiago, que es una ciudad, pero en la naturaleza, con un río, con una cama queen y mi cama, la cama que me terminó llegando era king, no solo queen, king. Vivía al lado del río, entre árboles, un precio que podía pagar. Todo lo que salió en mi lista me llegó como por acto de magia. De hecho, la expander que encontré a una persona que tenía la casa de mis sueños, que me la mostró mi hermana, y yo al tiro le escribí a ella, tu casa es mi casa soñada, por favor arriéndamela, y ella me dijo, yo no creo que me vaya, la amo demasiado. Y justo 4 meses después, una de mis mejores amigas me manda una historia de esta persona diciendo que la va a arrendar por 6 meses. Y ahí me fui a vivir ahí por 6 meses. Entonces fue como, en verdad yo no lo podía creer, o sea, lo creía pero no. Como, wow, ahí me di cuenta que en verdad soy una agente en la creación de mi realidad. Y ahí es que empecé a realmente entender esto que se habla, que somos co-creadores con el universo, que tú vas creando tu vida, si bien muchas cosas están fuera de tu control, tú sí tienes una forma de crearla. Y eso es un gran cambio de ver las cosas como más aleatorias y que pasan y que de repente hay magia, de repente no, a verlo como que tú en verdad eres un agente que hace que cosas mágicas pasen al desbloquearte básicamente, al conocerte, al ir desbloqueándote. Entonces eso es realmente un cambio de conciencia y a mí todo lo que estaba viviendo me alucinaba demasiado, o sea, estaba viendo la vida de una forma que nunca la había visto en tanta profundidad y eso es lo que yo llamo como mi despertar espiritual, mi darme cuenta que hay algo mucho más grande que yo sucediendo y que yo soy parte de ese algo mucho más grande sucediendo. Y ahí también empecé a analizar mucho en qué partes de mi vida estoy actuando como una víctima y empecé a tomar más el control en esas áreas. Ahí con el Ayurveda también empecé a entender este cuerpo y que no hay hechos aislados como nos han enseñado toda la vida. Nos han enseñado toda la vida que las enfermedades pasan por mala suerte y genética, pero a través de la Ayurveda empecé a entender que en realidad el cuerpo es un sistema vivo lleno de interconexiones, interdependencias, y que cada síntoma te está hablando, te está diciendo algo. Sí, obviamente que de repente sí puede ser genética, sí puede ser algo que está fuera de tu control, pero muchas veces, o sea, la gran mayoría de las enfermedades son por estilo de vida hoy en día. Entonces uno sí puede
hacer cambios en su vida que van a llevarte a mayor salud. Entonces empecé a entender que, por ejemplo, yo había dejado de menstruar en mi viaje, no menstrué por 2 años. Yo lo tenía normalizadísimo, como que yo no le veía el punto a tener una regla, una menstruación, pero estudiando Ayurveda y entrando en esta nueva dimensión de conciencia al que había entrado, ya sabía que no era normal. Igual siempre, obviamente siempre supe que había algo raro, pero prefería ignorarlo y no meterme ahí y quedarme tranquila con que los doctores me dieran anticonceptivos o me dijeran que era normal. Pero yo ya estaba en eso, entrando como en esta nueva forma de ver la vida, entonces ya sabía que no era normal y con el Ayurveda lo confirmé y empecé a hacerme cargo de ello. Cuento todo esto para dar un poco el contexto, como literal mi cabeza se estaba expandiendo, estaba viendo la vida de otra forma, estaba viendo todas las interconexiones que nos rodean. También había empezado a meditar, medité todos los días por 1 año seguido, fui a un retiro de silencio y meditación que duraba 10 días y ahí iba entrando en tanto autoconocimiento, me iba observando, iba sintiendo cosas que nunca había sentido antes. En todo eso también había empezado a crear contenido en Instagram más seriamente. Algunos reels se me habían vuelto viral. Y yo pensaba como, wow, en verdad ya, yo no sé, yo creo que tenía como 4.000 seguidores en Instagram y en mi cabeza ya era como ya, como estoy puro creciendo, solo tengo que hacer más reels y voy a crecer más. Ya como que ya tengo un emprendimiento básicamente. Y pensaba como, y cuando termine de estudiar Ayurveda, después de 1 año, puedo ser coach ayurvédica y voy a poder vivir de esto al tiro. Tenía esta creencia de que emprender era muy fácil, a través de redes sociales en especial. Sí, yo sí siempre pensaba que ser influencer era algo que me iba a facilitar toda la vida, como yo veía a la gente que se hacía famosa por Instagram y pensaba que solo por tener seguidores se iba a ser millonaria. Y en verdad no es así, pero vamos a hablar más de eso después. Yo volví del viaje y estaba meditando todos los días. También cuando volví de mi viaje me tocó andar en avión hartas veces, que siempre cuento que a mí sí me dan bastante miedo los aviones y en uno de mis vuelos que tuve iba aterrada, como despegó el avión y los despegues y los aterrizajes son los que más miedo me dan. Se movía todo el avión y yo estaba como, no podía respirar y casi me da un ataque de pánico y en eso me agarré las manos, una mano con la otra, empecé a respirar y me empecé a guiar mi propia meditación. Y me decía, conecta con tu respiración, inhala y exhala, siente el milagro que es estar viva. Y me decía todas las cosas que yo escuchaba en otras meditaciones guiadas que había hecho y cosas que se me iban viniendo en el momento. Y con eso pude tranquilizarme, bajar las revoluciones y estar tranquila. Y desde ahí como que me fijé con la idea de guiar meditaciones. Y volví a Chile y salía muchísimo a caminar y en cada una de mis caminatas iba hablando sola, guiando meditaciones, diciendo meditaciones que quería guiar. Y entonces ahí se me ocurrió hacer un grupo de WhatsApp que invité a gente a través de mi Instagram si querían juntarse todas las mañanas por 1 semana a meditar y aprender distintas cosas, que se metieran. Y así empezó mi primer workshop o taller o evento gratis. Y cada día nos juntábamos y como por 10 minutos yo les hablaba de algún concepto que estaba aprendiendo, que había aprendido en mi viaje o en Ayurveda o en cualquiera de las cosas que estaba aprendiendo y les hacía una meditación guiada. Y me salía muy natural guiar meditaciones porque ya lo practicaba tanto y también había escuchado tantas meditaciones guiadas y me encantaba el formato de estar en grupo, hacerlo y escuchar las experiencias de las demás. Y como que la meditación es una práctica tan simple, accesible, que cualquiera puede hacer y algo te va a dar, te va a conectar con algo. Y después seguía aprendiendo, seguía haciendo reels y yo sentía como, wow, ya, como que ya me conoce la gente, probablemente lancé esto y mucha gente se va a meter. Y ahí lancé un taller de meditación que se llamaba La vida está a tu favor, porque yo ahí estaba viviendo como la vida en verdad está a tu favor cuando te vuelves consciente y tomas honestidad radical y responsabilidad radical de tu vida.
ahí todo empieza a confabular en tu favor como por acto de magia. O sea, ese curso yo lo hice cuando me había mudado a mi casa manifestada. Y creo que se metieron como 15 personas, muchas eran amigas y familia, disclaimer, pero también habían personas que no me conocían que se metieron y personas que hasta el día de hoy me dicen que ese curso les cambió su forma de relacionarse con su respiración, con su vida, les dio una herramienta que utilizan hasta el día de hoy. Y este curso duraba 22 días, 22 porque se dice que 21 días se demora en integrar un hábito y yo quería asegurarme por completo que eso se instaurara, entonces le puse un día extra para sellarlo. Ya no me acuerdo mucho del curso, pero fue una experiencia hermosa juntarme con personas cada día por 22 días, ir escuchando lo que iban viviendo cada día y también ir trayéndoles distintas reflexiones de las cosas que yo estaba viviendo y que me estaban transformando la forma de mirar el mundo. Y bueno, a partir de eso entonces después fue que quise hacer mi primer curso pregrabado, que se llama Ser Humano Consciente y es un curso que empecé a grabar un tiempo después de hacer La Vida Está a Tu Favor, que yo pensaba como ya lo hice, ya sé que funciona, voy a hacer lo mismo, pero en un curso pregrabado. Pero ahí yo cada vez estaba viviendo más cosas, también había empezado a hacer el viaje de sanar mis hormonas, y también estaba bajando un poco de el espacio. Siempre digo que cuando volví de India sí estaba demasiado metida en la espiritualidad y demasiado metida en salud y conciencia y todo, pero estaba muy rígida y muy como etérea desde el aire y también desde una espiritualidad más desenraizada. Estaba muy rígida, tenía estas ideas de que las cosas son así, se tienen que hacer así y si no, lo estás haciendo mal o no eres espiritual. En el fondo lo veía así, me costaba ver que lo veía así, pero lo veía así. Como que estaba desconectada de mi humanidad y por eso en verdad es que terminé yéndome a vivir a la montaña 6 meses sola, como que me estaba aislando del mundo. Y eso igual es parte del camino, aislarse. Dicen que cuando uno empieza un camino espiritual llega un punto en que al principio eres como una ermitaña, porque es como que te separas de la sociedad para poder ver con claridad todo como observar cómo solías creer y ver el mundo para instaurar nuevas creencias y una nueva forma, un nuevo estado de conciencia. Entonces sí es natural tener eso, pero es muy importante volver a la sociedad, integrarse y reconocer todo el tiempo que eres una humana, que eres una humana con luces y sombras, que se desregula, que no va a estar en balance siempre. Y yo en ese entonces sí estaba como que veía que o estás sana o no estás sana, y todo por la salud, y me estresaba si es que me dormía más tarde que las 10, o si es que alguien me prendía la luz a las 10 de la noche, o si no meditaba. O sea, no, eso no tanto, porque meditar era algo que hacía porque en verdad quería, aunque sí había una parte de mí que meditaba también porque quería iluminarse. Entonces yo estaba segura que simplemente tenía que grabar los 22 días del curso, pero separado para que fuera un curso pregrabado, pero en realidad de a poquito me fui dando cuenta que en verdad quería que tomara otra forma el curso y no quería que fuera La Vida Está a Tu Favor, sino que quería que fuera algo más enraizado, como algo que te hiciera tomar conciencia de tu vida, algo que no te dijera... Algo que no te hiciera pensar que si no piensas que la vida está a tu favor, algo está mal, sino algo que simplemente te ayudara a estar más presente y ver con claridad. Porque también empecé a entender que cuando uno toma conciencia de las cosas, todo empieza a cambiar. La conciencia es la base de todo y es el punto de partida de todo. Si no veo algo, no va a cambiar. Entonces empecé a entrar más en esta idea, también empecé a tener mis primeras consultantes de mis sesiones de Ayurveda y yo me daba cuenta que solo con tomar conciencia de ciertas cosas podían cambiar su vida, veía esos procesos y entonces ahí fue que también estaba esto que dije, que yo antes estaba muy en el
escaparme de mi humanidad y empecé a ver cómo soy humana, me equivoco, tengo vergüenza, tengo rabia, tengo cosas que no son tan lindas y soy humana. Entonces quería juntar esas dos cosas, la importancia de la conciencia y de ser un ser humano. Entonces por eso le puse a mi primer curso pregrabado Ser Humano Consciente. Y ahí cuando tuve el título también se me fueron ordenando más los capítulos, cada capítulo. Yo de verdad pensaba como, yo voy a hacer este curso y al tiro se van a meter muchas personas porque es un curso increíble y voy a poder vivir de esto. O sea, yo estaba segura que era así. Y me tomé el grabar el curso con mucha calma. Me demoré como 1 año en grabarlo. O sea, uno piensa que grabar un curso es grabarlo y ya, pero es todo un proceso. Y entre medio yo iba sanando mi amenorrea, esto de no menstruar, y estaba viendo demasiados procesos muy fuertes que no me daban energía para grabar o que me daban excusas para no grabar. Ahí vamos viendo cómo se me fue dando este camino de crear mis primeros productos, básicamente. Está este contexto de todo lo que iba aprendiendo en los distintos cursos que estaba haciendo, en las distintas vivencias que estaba teniendo en mi viaje. Y yo necesitaba expanders, necesitaba ver a gente que estuviera viviendo su vida de la forma que yo la quería vivir. Y ahí me empecé a dar cuenta, o sea, entré en este mundo de cursos online. Yo era una gran consumidora de cursos online todavía, pero muchísimo menos. Entonces empecé a ver que en verdad puedes vivir de hacer cursos online y cosas online. Y mis expanders eran mis profesores de Ayurveda, de lo sagrado femenino, de meditación, de manifestación. También yo partí a meditar con una app que se llama Balance, que todos los días primero te escribía como lecciones, te hablaba un poco de meditación a través de escritura muy cortita y después te daba una meditación de 10 minutos. Y después tomé otro curso de meditación que tomaba el formato de una reflexión en audio y una meditación guiada en audio. Y entonces ahí yo ya tenía muy en mi cabeza como que el aprender algo de autoconocimiento y acompañarlo con una meditación te ayuda demasiado a profundizar en esa reflexión, y también el tener audios de 10 minutos, 15 minutos para meditar diariamente te ayuda demasiado a aprender a hacerlo por ti misma y poder hacerlo tú sola eventualmente. Entonces, para mí era obvio que mi curso online iba a ser de meditación y autoconocimiento. Entonces, Ser Humano Consciente es el primer curso que hice y es un curso de meditación y autoconocimiento que son 24 días y tiene 3 etapas. En la primera se llama Enraizando la Conciencia y básicamente se trata de traer conciencia a los aspectos que atraviesan cada una de nuestras vidas. Entonces, esa es la base del viaje que es Ser Humano Consciente. Cada uno de los 21 días, todos los días tienes un audio con una meditación guiada de 10-15 minutos y por 21 días tienes video clases con reflexiones, clases para tu autoconocimiento y donde yo metí las bases de mi camino espiritual y de autoconocimiento. Y después también cada día tienes distintas preguntas para reflexionar en tu cuaderno o journal. Y también hay 3 días en que solo tienes un audio con meditación más larga de entre 20 y 27 minutos. Y la idea de todo este curso es aprender a meditar o sostener un hábito de meditación o tener acceso a muchas meditaciones y visualizaciones guiadas y hacer un viaje de autoconocimiento y traer conciencia a lo que eres como un ser humano para así poder tomar la responsabilidad de tu vida, saber lo que quieres en tu vida, conocerte, conocer tu autenticidad. Y en verdad es un curso hermoso. Ahora, al día de hoy, hay 45 personas que lo han tomado. Han habido personas que me han dicho que lo han amado, se lo han repetido. Están personas como yo que de repente cuando me alejo mucho de mi práctica de meditación, vuelvo a mi práctica usando los audios de meditación de Ser Humano Consciente. Y también de repente voy a alguno de los días y tomo preguntas para reflexionar en mi journal porque te dan demasiadas respuestas esas preguntas. Entonces, bueno, ya
Ser Humano Consciente es mi primer hijo de mi emprendimiento, que está siempre disponible en mi perfil de Instagram. También les voy a dejar el link acá abajito. Pero así es como llegó a existir. Y ya cuando hice Ser Humano Consciente, ahí siento que realmente empecé el camino de emprender. Porque cuando lo lancé, yo pensaba que todo el mundo se iba a meter y yo iba a poder vivir de él. Cuando lo lancé en mi waitlist, en la lista de espera habían como 50 personas, yo creo. Y yo pensaba que todas se iban a meter, como que todas tenían demasiado interés, pero no fue así. Se metieron 2 personas el primer día. En la primera semana se deben de haber metido unas 4 personas. Y ahí fue donde yo de verdad empecé a entender como, no se trata solo de que hago reels y llega la gente y les gusta mi contenido. Como tengo que crear una comunidad, tengo que dar razones para que la gente quiera acceder a mi producto. Hay demasiada gente que vende cosas, pero ¿por qué alguien querría mi producto? También cuando terminé mi diplomado de Ayurveda, yo les dije que yo pensaba como ya voy a terminar el diplomado de Ayurveda, voy a ser coach y voy a poder vivir de esto así. Y en verdad no fue así. O sea, algo que me sirvió mucho fue que en el diplomado, para poder terminarlo y graduarte, tenías que tener una consultante ayurvédica y hacerle una sesión, hartas sesiones y ver su evolución. Y con eso yo al tiro me di cuenta que en verdad sí tenía la capacidad de hacer cambios en la vida de alguien a través de lo que había aprendido, pero yo en ese entonces no menstruaba y estaba en un desbalance y en mi cabeza sí tenía la creencia limitante, pero también responsable. Eh, no es blanco y negro, o negro, pero sí creía como cómo voy a ayudar a alguien más a sanar sus desbalances si es que yo no he podido lograr sanar mi propio desbalance. Y también estaba aprendiendo de círculos de mujeres, quería facilitarlos y ahí sí que tenía la creencia limitante como no puedo hacer círculos si es que no he sanado mis hormonas. Eso sí que ahí era autosabotaje. En lo otro era me hizo tomar mucha responsabilidad porque también todo mi viaje de sanar mis hormonas me hizo cambiar la forma en la que yo veía la salud, mi propio cuerpo, la relación con la alimentación. O sea, me cambió la vida ese viaje y gracias a todo eso es que hoy yo puedo atender a personas uno a uno sin el pesocentrismo en el que vivía inmersa antes, porque lo logré visualizar a través de mi proceso de engordar 20 kilos para recuperar mi menstruación. Si es que les interesa de ese proceso, he hecho como 3 capítulos del podcast más abajo, que ahí pueden entender más. No da para extenderme en eso en este capítulo. Pero a lo que quiero llegar es que cada paso de mi camino ha nutrido lo que estoy haciendo hoy y me ha cambiado la forma de relacionarme con la vida y con la gente que va llegando a mi emprendimiento. Con Ayurveda, entonces, no me bastaba solo con ser coach. Para mí fue demasiado importante sanar mi propio cuerpo antes de sentirme completamente empoderada para poder hacer sesiones uno a uno con otras personas. O sea, mi propio proceso de sanación involucró probar muchas distintas terapias, conocer muchas distintas formas en que un terapeuta se relaciona con una persona. Yo fui a mi propia, o sea, a mí me hicieron sesiones de Ayurveda, yo las apliqué a mi vida y fui viendo lo que me servía, lo que no. Y con todo eso fue que me empecé a atrever más a compartir lo que yo sabía desde donde yo lo sabía. Cuando uno se mete en este mundo, uno siempre tiene que seguir aprendiendo, como que no me basta solamente con haber aprendido un año de Ayurveda. Primero, sí, uno lo tiene que integrar, pero después también, si es que quieres que tu servicio sea efectivo, sí, siempre hay que estar viendo otras formas de hacer las cosas que funcionan, cosas que no, y por eso es que yo siempre seguí tomando cursos. Eventualmente también yo practico yoga desde como el 2020, sí, desde un poco antes del coronavirus. Con el COVID lo consolidé porque hacía todos los días clases de yoga que daba la Yoga Woman gratis en Instagram.
y ahí fue cuando realmente me enamoré de yoga y nunca más paré de hacerlo. Y después me fui a India y ahí sí que rayé la papa con yoga. Rayé la papa, una expresión como me obsesioné. No me obsesioné, pero realmente se consolidó mi amor por yoga. Y siempre creía que iba a ser un instructorado de yoga y igual me imaginaba siendo profesora, la verdad. Y cuando estaba atravesando la menorrea hipotalámica, ahí eh, una amiga me dijo que iba a hacer un instructorado de yoga y yo por alguna razón creí que mucho de ese instructorado iba a ser muy tranqui, como yoga más restaurativo, y vi que era Hatha Yoga, que no es intenso como Ashtanga, por ejemplo, o Vinyasa. Y para sanar mi amenorrea yo dejé de hacer ejercicio. Eso vayan al otro podcast si quieren saber por qué. Pero estaba en una pausa y ese instructorado para mí parecía como una forma de empezar a moverme nuevamente, pero de forma más tranquila y ser profesora de yoga. Y ahí hice el instructorado y en el instructorado era obligación todas las semanas tú hacer tu propia práctica y grabarte en cámara rápida para que todos supieran que hiciste tu práctica y hacerle clases a un amigo, familiar, quien quisiera hacer tu clase. Y eso fue demasiado importante porque me dio práctica, o sea, practicaba con personas y las personas hacían mis clases y me iban dando feedback y después iba viendo que en verdad les gustaba, que querían hacer más clases y ahí fue cuando me empecé a soltar más y más y más y practicaba mucho. Entonces me sentía muy segura, no muy segura, pero me sentía cada vez más segura enseñando. Y una de las amigas a las que le hice muchas clases mientras que practicaba me pidió que le hiciera clases a ella y a 2 amigas más y les empecé a hacer clases en las mañanas y ahí sí que se consolidó mi seguridad de enseñar yoga, o sea, ahí me aseguré que en verdad, ahí vi que en verdad mis clases de yoga les gustaban a las personas y eran clases como reales. Y era eso sí que me empoderó a atreverme a enseñar, porque cada clase llegaba y cuando terminábamos las cosas que me decían eran como, Colo, es que todas las semanas estoy esperando a que llegue este día porque en verdad me siento tan, tan, tan increíble después de tu clase, quiero hacer más, no sé qué. Y como que todo ese feedback me iba volviendo muy segura de lo que estaba entregando. Y ahí es que empecé a sentir que en verdad quería hacer una membresía online de yoga porque quería llegar a más personas y no quería arrendar un lugar para hacer clases. Pero los posponía porque en verdad me daba miedo. Pero eventualmente pregunté, o sea, siempre estaba publicando en Instagram mi práctica y lo que iba sintiendo. Y un día hice un story que decía, si es que hago clases de yoga, ¿me pueden responder honestamente quién se metería? Y como 20 personas me dijeron que sí y 10 personas me dijeron tal vez. Y con eso ya me dio información de que sí había gente que se iba a meter. Entonces ahí me lancé solamente con los lunes a las 8 de la tarde, creo que en septiembre del año pasado, y para mi sorpresa se metieron como 10 personas, y la mayoría eran personas que no conocía. Entonces fue increíble ver que habían personas que yo no conocía, pero que me conocían y que se querían meter. Y muchas de ellas se siguieron repitiendo y se empezaban a armar grupos muy lindos, como con una energía que a pesar de ser online era una energía muy rica y como que me llenaba mucho el corazón cada clase. Y ahora ya van 6 meses, porque en enero y febrero no hubieron clases, pero ya estamos en el 6º mes de la membresía online de yoga. Ya me siento muy segura de enseñar cada clase. Igual, antes de cada clase sí me pongo nerviosa y me da miedo, pero creo que eso es normal y de hecho escucho mucho que el día que te deje de dar nervio hacer algo deberías de dejar de hacerlo porque significa que ya no te importa. Yo eso me lo tomo bastante, yo sí lo siento así, la verdad. Un poco para resumir, lo que a mí me genera ingresos mes a mes son las clases de yoga y a veces mi curso Ser Humano Consciente y a veces eventos puntuales que hago, como hace una semana hice un workshop online de Ayurveda como un lente para entenderte. También tengo una masterclass grabada que
está disponible en mi web y se llama El arte de crear reels. Mucha gente ha llegado a mi cuenta por mis reels y a mucha gente le gustan mis reels, entonces hice una masterclass de cómo creo esos reels y también la recepción fue increíble y ese también está disponible en el link de mi perfil. Entonces, eso más o menos es mi emprendimiento. Y también otros eventos puntuales son círculos de mujeres que a partir del próximo mes, mayo del 2026, me gustaría tener al menos uno al mes, porque sí quiero empezar también a tener cosas más presenciales. Me gusta mucho conocer a las personas y aunque es muy cómodo a través de la pantalla, a través del computador, es muy distinto a la presencialidad y ya lo he vivido a través de hacer clases con mis amigas o en el colegio en el que trabajo también me ha tocado hacer clases a las alumnas o a profesores y en Colombia también hice clases. También he hecho círculos presenciales y en verdad se crea una energía increíble y por eso quiero que sean más mes a mes. Entonces, eso es básicamente lo que he hecho en mi emprendimiento y mi propósito como emprendimiento. Eso es algo que siempre te dicen que es lo más importante, que tienes que saber cuál es el propósito detrás de tu emprendimiento y la verdad es que me costó mucho encontrar qué era, pero en verdad esto es lo que escribí hace 3 años cuando hice mi primer curso de emprendimiento y como que no quería aceptar que era eso y hoy cada vez que escribo cuál es el propósito de mi emprendimiento me sale lo mismo, así que ese es. Y es básicamente reconectarte con tu naturaleza y con la naturaleza. Y todas las cosas que hago son básicamente para eso, para conectarte con tu naturaleza y tu naturaleza es que eres naturaleza. Emprender básicamente es un camino larguísimo. No es lo que yo pensaba que era. No es que tú encuentras tu propósito y vas a saber exactamente qué hacer cada momento y tampoco es que vas a estudiar algo y vas a poder vivir de eso de inmediato. Como coach ayurvédica no vas a poder vivir de eso Quizás sí, yo no, porque yo necesitaba integrar el proceso y sentirme como no una impostora. Sí está el síndrome del impostor, pero también hay algo importante, como obviamente no hay que autosabotearse, pero también hay algo que es ser un profesional íntegro, no sé cómo se dice, pero hay que atravesar un proceso para realmente sentirte segura de lo que estás entregando. Y es muy distinto que alguien te acompañe en un proceso habiendo vivido algún tema que simplemente haber aprendido todos los conceptos en un curso y enseñar todo desde ahí. Es distinto simplemente entregar conocimiento e información que transmitir una sabiduría. Y para eso hay que vivir procesos. Y el vivir, experimentar es lo que te da confianza en lo que haces. Pero también a la vez, enseñando sin haberlo vivido, también puedes realmente integrar el conocimiento e ir viviéndolo. Por ejemplo, bueno, no es tan buen ejemplo, pero con yoga yo sí, sin ser profesora, estudiando el instructorado de yoga, ahí ya hacía clases, pero hacía clases para practicar. O en Ayurveda, como coach, antes de lanzarme a vender mis sesiones, hice como 3 sesiones gratis que vi la efectividad que tenían. Claramente, hoy ya estoy más clara de lo que quiero entregar y ya tengo cosas que sé que puedo entregar y que estoy entregando y ya tengo ciertos productos, pero igual aún no puedo vivir de mi emprendimiento y muchos días no sé cuál es el siguiente paso que tengo que hacer. Yo te diría que realmente, o sea, desde que volví a mi viaje que quería emprender, pero mi emprendimiento realmente partió cuando lancé Ser Humano Consciente y me di cuenta que tenía que hacer todo un proceso para poder vivir de mi emprendimiento, que las cosas no van a llegar así. Y ahí es como entender que nada bueno llega fácil, o sea, no todo tiene que ser fácil, no todo te tiene que salir así para que sea tu camino. Hay mucho reward, hay mucha recompensa detrás de hacer cosas que te incomodan y que te cuestan y que te hacen sentirte expuesta. Y bueno, emprender realmente es un camino que es lento. Quizá a alguna gente se le hace rápido,
para mí es lento, vas paso a paso y es todo el rato ir descubriendo creencias que tenías y darte cuenta que en verdad no eran así. Y también después lanzas algo o subes un reel y te llega vergüenza o sientes como les va a molestar, estoy como publicando demasiado, como que todo el rato es ver lo que hay adentro de tu cabeza y navegarlo y hacer las cosas a pesar de cualquier creencia que te llegue, como seguir ahí mostrándote día tras día requiere de demasiada constancia. No es lanzar un curso, boom, la hice, no, es lanzar un curso, ver qué sirve, qué no, adaptarlo y en todo eso vas luchando con las emociones que te van llegando. El síndrome del impostor o el síndrome de, ni siquiera sé si es un síndrome, pero creer que no eres suficiente o quién soy yo para entregar esto. Llegan demasiadas creencias que tú tienes que ir pasando y después está también todo lo técnico, como yo hice mi primer curso online y primero fui grabando todo y después necesitaba una plataforma y tienes que investigar cuál plataforma sí, cuál no y todo también, o sea, tienes que tomar riesgos porque tienes que, si vas a hacerlo con una plataforma, hay plataformas que cobran mensualmente y si nadie te compra y estás pagando mensualmente quizás no vale la pena. Eh, y por eso yo me fui, por ejemplo, por la plataforma que uso, que en verdad idealmente la cambiaría porque te cobra mucha comisión, pero es ideal para mí para partir porque eh, uno solamente tiene que pagar, o sea, te descuentan de cada curso que te compran, entonces no pagas mensualmente, sino que ellos te quitan una comisión de cada curso que vendes. Entonces no es mes a mes. Sí, es como ir viendo plataformas, ir viendo sistemas, eh, simplificando, después viendo, o sea, también después está todo el tema de formalizarte que yo aún no hago, pero estoy investigando cuál sería la mejor forma para mí de hacerlo. Como que todo el rato vienen nuevos desafíos que tienes que afrontar también. Por dónde hago mi página web, qué quiero mostrar, cómo lo escribo, qué colores. Todo es una decisión y en verdad te vuelves, o sea, para mí no me basta simplemente tener el conocimiento y querer mostrarlo con un curso, porque tengo que hacer todo un marketing para que llegue gente, tengo que hacer reels, tengo que grabarme, tengo que hablar, tengo que tener buenas ideas. Entonces, emprender no es fácil, es un camino, es lento y requiere de demasiadas habilidades. Y para mí sí ha sido muy importante encontrar comunidades, personas que también emprenden. Para eso yo recomiendo mucho que si es que resuenas con alguna emprendedora de Instagram, que te metas a alguno de sus cursos o membresías que tengan de emprender, porque hacerlo con más personas que estén en la misma es... Yo siento que sí, sin eso no se puede. Porque necesitas a alguien que te diga como, sí, está bien lo que estás haciendo, como vos dale que tú podís, solo sigue con constancia, o alguien que te diga que no eres una loser por estar publicando todo el día. Alguien que no se burle de ti por estar mostrándote, exponiéndote. Mucha gente se burla de la gente por estar grabándose cuando tienen 4 seguidores y esa es la energía que no tienes que tener. O sea, existe, pero tú te tienes que juntar más con personas que sí ven tu potencial, porque en especial al principio, cuando recién está creciendo la semilla, no necesitas que empiecen todo el mundo a pisar el suelo. Tienes que cuidar la semillita porque todavía no está enraizada y en cualquier momento se puede salir de la tierra si es que muchas manos se meten con sus propias opiniones y juicios. Entonces, al principio, en verdad es vital rodearte de personas que te tiren para arriba. Eso con emprender. Ah, y una cosa más que no quiero dejar de decir, que también en este camino de emprender también me tocó soltar una idea que tenía que al final me limitaba y era que yo siempre he sido muy de la naturaleza y como más hippie y por eso es que yo igual tenía esta idea como yo no necesito de mucho para ser feliz, yo me conformo con lo mínimo, yo soy minimalista, no necesito un auto, no necesito no sé qué, pero en verdad esa creencia me hacía no ir por más. Y sí, es verdad que estamos donde estamos en este mundo, en esta sociedad, porque hay una ambición desmedida de la gente que está en poder y de mucha gente, pero la ambición en su justa medida y desde tu autenticidad puede ser
hermosa y puede ser un motor para hacer las cosas. Entonces yo tuve que dejar esa creencia detrás y aceptar que en verdad sí quiero tener un auto, sí quiero poder comprar cosas como carne de la mejor calidad o frutas y verduras orgánicas, y quiero poder comprarme todos los cursos que quiera, y también quiero poder viajar cómodamente sin estar con miedo de, eh, de no poder pagar el lugar donde voy a dormir. Y también quiero tener suficiente por si es que me pasa algo y tengo que ir al doctor. Tuve que aceptar que todo eso sí era algo que quería, y tuve que aceptar que también uno de mis propósitos es poder vivir de aquello que amo, poder generar recursos de algo que amo y que me hace sentido. Y ahí también entra un gran mundo de creencias del dinero. O sea, está tan instaurado, tenemos tan metido en la cabeza muchas personas que el dinero es sucio, que es malo querer dinero, y todo eso te sabotea de ir por dinero. Y hay que hacer el paso de decir quiero dinero para poder emprender, la verdad. Así que ahí vamos con otra de las cosas que tuve que atravesar para poder emprender. Y el solo hecho de decir que estoy emprendiendo, eso también es algo que tuve que atravesar. O sea, decir que estoy emprendiendo cuando todavía no estoy generando nada en el pasado, me costaba mucho. Decir que estoy emprendiendo, o sea, es un statement, es una frase que tiene peso. Y me tuve que empezar a creer más el cuento para estar donde estoy hoy. Bueno, yo espero, o sea, ya entendí que esto va para largo, ya entendí que no sucede de un día para el otro, y ya entendí que se trata de atravesar demasiadas cosas, y en eso estoy. Y la verdad es que al principio sí, quizá era delusional. Yo pensaba que me iba a ser rica así, que iba a vivir de mi emprendimiento así, que todo iba a ser fácil una vez que tuviera propósito, y no fue así. Pero igual creo que algo que me mueve es que tengo la certeza de que voy a vivir de mi emprendimiento, y voy a poder hacer lo que amo siempre. Y esa certeza es lo que me lleva a seguir y seguir y seguir. Y bueno, actualmente yo estoy trabajando en un lugar para generar mis ingresos mientras que no vivo al 100 de mi emprendimiento. Y eso también puede ser muy útil, tener un trabajo. O sea, si es que tú quieres emprender y todavía no puedes vivir de eso, le quita demasiada presión a tu emprendimiento tener un trabajo que te da recursos, porque si no le podemos exigir al emprendimiento que nos haga poder vivir de él de un día para el otro. O sea, no te hace bien, te genera demasiado estrés. Se nota, o sea, la gente sabe si es que tú solamente quieres vender y necesitas, porque si no, no puedes vivir. Así que sí, es muy recomendable que o tengas demasiados ahorros antes o un plan de acción para poder emprender, pero si no, emprende mientras que trabajas en algo. Y bueno, eso es otro tema que da para largo. Eso es el capítulo de hoy. Espero que si es que quieres emprender, que te sirva, que de alguna manera te sientas identificada con la historia que estoy contando, con las creencias que vamos atravesando. Espero, sí, que te haya servido de algo este capítulo. Cuéntame en los comentarios si es que te generó algo. Mi inbox, mi buzón de mensajes en Instagram siempre está abierto, y me encanta, me encanta, me encanta saber que surge en mis oyentes durante los capítulos. Me encanta saber sus reflexiones. Y también una cosa que les pido es que si es que llegaste hasta acá y te gustó el capítulo o ya has escuchado otros capítulos del podcast, por favor que le pongas rating de 5 estrellas, suscríbete, porque todo eso le da más visibilidad a mi podcast. Así que te agradecería un montón si es que le puedes poner las 5 estrellitas y si es que te suscribes. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos seguimos viendo en un siguiente capítulo de Grounding Nomads.